Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de todos los lugares donde nos están viendo en este momento. Y quiero agradecerles las atenciones con el ministerio de esta iglesia. Y en el día de hoy yo quiero dejarles saber que nuestro querido hermano Edgar Allan Mercado, me parece al poeta, ¿verdad? Edgar Allan Mercado, él acaba de cumplir 23 años, y él es el que nos ha ayudado con llevar adelante el ministerio de esta iglesia con los videos. Agradecemos a todos ustedes los actos de bondad hacia este ministerio. Y queremos felicitar a Edgar. Siento que no tenga el coro para cantarle feliz cumpleaños. Deseamos para ti que el Dios omnipotente te quiera bendecir, Edgar. Así que después a la tarde pensamos hacer una pequeña celebración aquí en la iglesia para él, porque se lo merece y Dios ha sido bueno con nosotros al tener al hermano Edgar con nosotros. Muy bien, ya dicho eso, vamos al estudio de la palabra del Señor. Como ustedes saben, hacemos un exégesis al principio y luego hacemos una aplicación a los principios bíblicos. En el día de hoy vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, los versículos del 15 al 17. Lucas 18, los versos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hasta aquí esta pequeña porción de la palabra del Señor. Vamos a tener un momentito de oración. Padre Celestial y Padre bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para suplicarte, Señor, de que tú bendigas la palabra que va a ser expuesta y que permitas, Padre Celestial, de que llegue al corazón y a la mente de todos los que nos escuchan en esta hora. Permite, Padre Santo, que sea de bendición y al mismo tiempo que sea de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, también oramos por las personas que han atravesado por la fuerte embate de este huracán en el estado de Luisiana, un lugar donde nosotros habíamos ministrado años atrás. Te rogamos tu bendición sobre ese pueblo y que los ayude, Señor, a recuperarse prontamente y a levantarse nuevamente. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos los niños del mundo. Bendice también el hermano Edgar, que en este día, Señor, cumplió años. Por Cristo te lo ruego, que lo uses y sigas usándolo para la gloria y la honra de tu nombre. Humildemente oramos. Amén. Amén. La historia que vamos a exponer en este momento es una historia muy corta, pero extremadamente importante, porque para la época en que sucedió este incidente con los niños, resulta ser que los niños eran queridos en sus hogares, pero que no tenían estatus, no eran considerados por la gran mayoría de los ciudadanos de ese entonces. Es interesante. Por eso es que ustedes notan que los padres que aman a sus hijos, donde primero vinieron fue a buscar la bendición
que ellos entendían que Jesucristo podía darles. Ellos entendían que si sus hijos habrían de echar hacia adelante en el futuro y que sus hijos iban a ser de bendición, a donde Dios los llevara, era necesario este encuentro personal con el Salvador del mundo, con Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Buscando la bendición, se encuentran con el choque de ideas que los mismos discípulos tenían. Los discípulos entendían, como entendían también el resto de la sociedad, que no debían molestar al Señor, porque los niños pues no tenían nada importante de qué hablar. Es ahí donde Jesús hace aquí un alto para traerles una enseñanza increíble y maravillosa que es necesario que en el día de hoy aprendamos y tomemos en cuenta lo que nos dice el Señor Jesús. Cuando los niños llegaron a donde estaba Jesús, los discípulos, como no querían que su maestro fuera molestado, comenzaron a reprender a los niños de que no molestaran al maestro. Jesús entonces se detiene y dice, ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque aunque no tengan un poder social, económico o político, no importa. De ellos, de los tales, hablando de los niños, es el reino de Dios, nos dice Lucas. Mateo dice el reino de los cielos, que es lo mismo. Observa lo siguiente. Entonces, dice aquí que tomó a los niños y los bendijo. Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, el versículo 14, empieza en el 13, tiene un detalle importante. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mira lo que añade él, Marcos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué cosa tan tierna. El Señor aquí aprovecha este incidente para mostrarle a sus discípulos la importancia que tienen los niños en el reino de Dios. Y añade que todo aquel, independiente de su posición social o su influencia política, tiene que tener, para entrar al reino de los cielos, tiene que tener las características del carácter moral que tienen estos niños. ¿Cuál es eso? Bueno, los niños no tienen la malicia que tienen los adultos. Los niños tienen la tendencia a creer, no a dudar, sino a creer. Y en este caso es importante que se entienda que el creerle a Jesús, que Él es la verdad, es importante. Las personas, si este es el Hijo de Dios, entonces lo único que yo puedo hacer es entregar mi corazón, entregar mi vida a Él. Eso es
a lo que se refiere Jesús. Los niños son importantes en el reino de Dios. Y el que venga al reino de Dios y quiera ser salvo, tiene que creer como lo hacen los niños. La escena que nos presenta el Evangelio según San Marcos, con un poquito de distinción al de Lucas y al de Mateo, dice que Jesús en su tierno amor los tomó en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Observe esto, los bendijo. Y los niños, yo estoy seguro que estaban contentos y felices de que la mano de Dios estuviera sobre ellos. Algún día conoceremos a esos niños en el reino de los cielos. Algún día sabremos el efecto que eso tuvo en el corazón de estos niños. Un simple incidente como este trae tanta bendición a la vida de estos niños que en el futuro entendemos que dieron fruto por esa imposición de manos que Cristo hizo sobre ellos. Ustedes están viendo que Jesús le está enseñando a esta cultura y a las culturas alrededor de Israel, de que los niños son importantes en la vida de un país. Leemos historias del pasado, por ejemplo, en Egipto. Hay una de historias donde se habla cuando los padres en su pobreza no podían sostener económicamente a los niños. Entonces los dejaban a la merced de aquellos que pudieran recogerlos o ayudarlos. Y algunos de ellos morían en las calles por la misma idea de que ellos al fin y al cabo no eran tan importantes para la sociedad. Observe esto. Si Jesús le da importancia a los niños, nosotros como pueblo también tenemos que darle importancia a los niños. Y máxime la iglesia, que tenemos el recipiente del saber, del conocimiento de Dios, de educarlos en el camino que lleva al cielo. Ustedes van viendo. Si Jesús ha hecho hincapié, subraye, si Jesús le ha dado importancia a estos niños y ha enseñado a sus seguidores de que estos niños hay que cuidarlos bien, entonces ustedes pueden entender en el día de hoy cuán importantes son los niños de que no sean explotados. En nuestra sociedad hay una de explotación a los niños que es terrible. Comenzando con los no nacidos. Comenzando con aquellos que no se les ha permitido nacer, pero que son seres humanos en el vientre de la madre. Y esto es sumamente importante, porque algunos abortistas han visto la importancia que Dios pone en la vida de los niños y han abandonado la idea diabólica, perversa, malvada, que es el matar al niño en el vientre de su madre. Nuestra sociedad altamente secularizada se ha olvidado que si quiere ser bendecida una nación, un pueblo, una ciudad, tenemos que proteger la vida de los niños.
Actualmente tenemos dos cosmovisiones dentro del asunto político. Tenemos grupos que han hecho un compromiso de defender algo que es malo, como es el matar al niño en el vientre de su madre, y ahora hay dentro de la política norteamericana también el hecho de que pudiera ser, si sale uno de los candidatos dentro de su plataforma política, tiene el derecho al aborto aún en el 9º mes. No solamente eso, sino horas o minutos antes de que salga del vientre de la madre. Si la madre cambia de opinión, le dan el derecho de matarlo. ¡Uy, qué cosa tan horrible! Y todo bajo un camuflaje político. Por otro lado, hay otros candidatos donde presentan el derecho a la vida, donde se presenta el derecho a nacer, donde se presenta el derecho a aquellos que no puedan sostener a un niño. Mira, ustedes saben cuántas personas se benefician cuando un niño es adoptado y cómo Dios bendice a esa nación, a ese pueblo. ¿Sabe qué es lo que hace la gran diferencia entre una decisión y la otra? Es el hecho de uno poner a Dios dentro de su plataforma, ya sea política, social, educativa. ¿Me va entendiendo, mi amado? No es nuestra intención en entrar en asuntos partidistas, jamás. Pero es nuestra intención el hacerle ver a un pueblo que se duerme buscando simpatías y gente sonriente cuando no conocen las ideas que se están proclamando. Porque una nación que mata a sus niños, la mano del Señor es en contra de esa nación y no hay dinero en este mundo que pueda ayudarles a prosperar, jamás. Si la mano de Dios se aparta de un país, ese país, por más fondos que reciba, está condenado a la derrota. Es una maldición horrible. ¿Usted me escucha bien? Aquí no se ha mencionado nombres de nadie. La gente cuando habla de Hitler, desafortunadamente las nuevas generaciones he encontrado que no conocen la historia tan cercana. Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató por cuestiones de seguir unas ideas de que la vida no tiene sentido, el nihilismo, siguiendo las doctrinas de Friedrich Nietzsche, el conocido filósofo, asesinó a más de 6,5 millones de judíos, sin contar otros grupos. Asesinó niños, los utilizó para hacer experimentos científicos. Y ahora se oye mucho, hagamos las cosas de acuerdo a la ciencia. Pero si la ciencia contradice al que realmente inventó la ciencia y el conocimiento, entonces no es ciencia, es perversión. Es perversión. Es necesario que levantemos la voz y estemos en contra de los Hitlers de esta época. Porque en el vientre de la madre se han asesinado más personas que en la guerra en que Hitler dominaba a casi toda Europa. Se han asesinado tantos niños. Y es algo que lo único que puede hacer una persona que haya hecho
tal barbaridad, ¿sabe qué es? Aceptar el evangelio de la gracia de Jesucristo. Me reservo el nombre de una de las jóvenes que me tocó ministrar hace más de una década. Ella quedó encinta, estaba estudiando, por lo tanto, ella utilizó, ¿verdad?, lo que le ofrecía la sociedad. Era un inconveniente tener ese bebé, por lo tanto decidió abortarlo sin consultar con sus padres y menos con el novio. Cuando lo hizo, se le apagó la vida de momento, contándome ella en la oficina llorando, me decía cómo se sentía horrible de haber hecho esto, porque después de haber hecho ese aborto, ella no se pudo recuperar y comenzó a leer las Escrituras semana tras semana hasta que se acogió el mensaje de la gracia. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Venid a mí todos aquellos que estéis cargados y trabajados, que yo, dice el Señor, os haré descansar. El descanso viene cuando la persona ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Cristo la restableció. Luego ella se me acerca y me dice, pastor, creo que me voy a convertir en una persona que va a defender el derecho a la vida de un niño. Y se unía a los grupos en aquel entonces y bloqueaban las clínicas de aborto. Claro, pasó mucho trabajo, pero entendía ella que era lo correcto tratar de convencer a esas muchachas que iban a cometer un crimen como este, de hacerse un aborto. Usted está conmigo. Y ella fue instrumento para que otras muchachas cambiaran de opinión y por lo menos le dieran la oportunidad, si no podían, pues darlo para que ese niño sea adoptado a una familia que con los brazos abiertos le va a recibir. Hay muchas personas muchas familias que no han podido tener hijos. Y eso es una gran bendición cuando pueden adoptar a un niño o una niña. ¿Usted sigue conmigo? Pudiera hablar sobre esto muchas cosas, pero yo quisiera que ustedes comprendan. Hoy en día, el bienestar de nuestra isla depende de cómo nosotros, con conciencia cristiana, nosotros hagamos fuerza en los medios políticos, porque nos llamaron a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, a cualquiera. Es un error decir que usted no mezcla. Oh, sí, que usted no mezcla la política y la religión. Claro, en un sentido, como lo interprete es una cosa, pero aquí hay que cambiar la política hablando de lo que es trascendental, lo que es moral, de que la vida es sagrada. Solo Dios puede dar vida. Y Él nos ha dicho a nosotros que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si queremos ser bendecidos, oiga, como cristiano usted mira el candidato, espérate, este está a favor de esto que Cristo está en contra. Quítelo.
no vote por él. Hay muchas alternativas. Yo creo que vamos a tener que votar por candidatura esta vez. Y es sumamente importante que haya representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de personas cristianas. No para traer la religión, digamos, dentro de las escuelas públicas. No estamos estableciendo un estado religioso, sino estableciendo unos principios por el cual cada uno de nosotros puede aplicar a su vida y ser bendecido por la mano del Dios Todopoderoso. Recuerdo bien, cuando ustedes estudian, por ejemplo, la Revolución Francesa, y luego de la Revolución Francesa surge la era llamada de la Ilustración. En inglés se llama The Age of the Enlightenment. Ustedes pueden ver allí que se hacían unos ofrecimientos sin Dios, de un nuevo hombre, de una nueva sociedad, de una sociedad donde los seres humanos serían más felices, más prósperos. Todo el mundo va a tener un trabajo, todo el mundo va a tener una educación, todo el mundo. Seremos una gran nación. Mas sin embargo, la historia nos dice a nosotros que por dejar a Dios, por dejar sus principios, se convirtió entonces en un gobierno de terror, en un gobierno que no tenía base para la moral, en un gobierno que realmente no le interesaba el ser humano, y mucho menos los niños. Miren la historia del filósofo Rousseau, dije Rousseau, para que puedan entender cómo es que funciona la gente cuando Dios no está envuelto. Y como el tiempo corre, quizás tenga que predicar esto en dos segmentos, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible en el tiempo que me queda. Aquí hay algo sumamente importante. Rusia también abandonó a Dios, creyendo que habían levantado una sociedad maravillosa y hermosa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos dice Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, que el problema que tuvo Rusia fue que se olvidó de Dios y por consiguiente la gente se volvió apática el uno al otro. Nadie se preocupaba por más nadie. Se calcula que cada mujer, la mayoría de las mujeres en Rusia, por lo menos tenían 4 abortos cada mujer, porque era la manera de tener el anticonceptivo, matando a los niños antes de nacer. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está? Se desplomó el comunismo en el año 1989 al 90 y hemos visto que el sistema que maltrata a los niños y no toma en cuenta la vida de los niños, entonces es un gobierno que Dios quita su mano. Y yo te digo, mi hermano, mi amigo, mi hermana, si has hecho esto, regresa a Dios. Ven como un niño, regresa a Dios. Ven como ese niño que crea en las palabras de Jesucristo y se dejó tomar por los brazos de Jesús. Deja que Él te cargue, deja que Él te bendiga. Y tu vida va a ser próspera espiritualmente, de muchas maneras, en conocimiento de Dios. Y que Dios va a bendecir tu vida. Y por tanto, si bendice tu vida, bendice a la nación. Entrega tu corazón al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a toda persona que en esta hora necesita ser confrontada.
Dale conocimiento y dirección para que tomemos a donde tú nos diriges, para la gloria de tu nombre, que vengamos como hacen estos niños, con confianza ante ti, porque tú habrás de bendecirnos, habrás de bendecir nuestras familias, habrás de bendecir nuestra comunidad y nuestro país. Por Jesús amado, bendice a la iglesia. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, te pido que toques los corazones que en esta hora necesitan de ti, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dios autor y creador de este mundo y su esplendor, tú estás en la inmensa creación, en mi frágil corazón, tú estás, sola jamás estaré, en tus brazos fuertes, Señor, seguiré, hacia un nuevo amanecer, tú eres mi existir, mi ayer, mi porvenir, obra en mí, grandioso y fuerte Dios, luz de mi salvación, obra en mí, confío en ti, Señor, obra en mí. Dios del cielo, tierra y mar, calma toda tempestad, obra en mí, a mi vida das valor, Dios de toda creación, obra en mí, supremo Rey, Señor, en la cruz al mundo mostraste tu amor, y ante ti postrada estoy, tú eres mi existir, mi ayer, mi porvenir, obra en mí, grandioso y fuerte Dios, luz de mi salvación, obra en mí, confío en ti, Señor, obra en mí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.